Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Es un verso muy cortito el que vamos a estudiar. Primera de Corintios 6, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Corintios 6, 12. Adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien, pues hoy vamos a tener escuela dominical. No es precisamente un sermón, es una clase de doctrina. Y este tema ya lo vengo arrastrando por muchos años. Así que probablemente algunos de ustedes no les fortalezca porque es en relación al ministerio de William Branham, y creo que la mayoría de nosotros ya hemos entendido el ministerio de este siervo de Dios. El título que le he dado a mi clase, a mi estudio de hoy es ¿por qué no creo en William Branham como profeta? ¿Por qué no creo en William Branham como profeta? Probablemente el título escandalice a algunos hermanos que ya son creyentes de este mensaje que trajo el siervo de Dios, y otros equivocadamente vayan a pensar que yo no creo en William Branham como un profeta. No creo en sus mensajes, sus predicaciones, pero en realidad yo soy un creyente y aparte soy un defensor del ministerio y el mensaje que predicó este siervo de Dios. Sin embargo, el título lo escogí de esta manera para producir en las conciencias de los hermanos del mensaje de la hora una carga sobre lo que estamos haciendo mal o lo que están haciendo mal las iglesias que creen este mensaje que nosotros llamamos el mensaje de la hora y que creen en el ministerio del profeta William Branham. Entonces, pretendo ayudarlos a entender qué es lo que estamos haciendo mal para que esto se corrija y no tanto para atacarlos, porque muchos hermanos cuando yo hablo sobre estos puntos se sienten agredidos. A pesar de las grandes señales que acompañaron el ministerio de William Branham, como sanidades, milagros, resurrecciones de muertos, a pesar de la doctrina tan profunda teológicamente que él predicó, a pesar de que le acompañaron manifestaciones sobrenaturales como ángeles que confirmaban sus enseñanzas y confirmaban sus milagros, a pesar de un testimonio irreprochable que él tuvo como un siervo de Dios, a pesar de todo eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que dificulta al cristianismo tradicional aceptar al ministerio de William Branham? ¿Por qué se le tacha como falso profeta, como engañador o incluso como hereje? ¿Qué es lo que está complicando en el cristianismo el que se pueda abrir la mente y el corazón a las enseñanzas de este gran siervo de Dios? La respuesta común que mis consiervos predicadores dan cuando alguien no acepta el ministerio de William Branham es una respuesta muy incómoda hasta cierto punto y muy pobre, porque la respuesta corta es: no aceptan el ministerio de William Branham porque no fueron predestinados, o no aceptan porque no se les ha revelado. Cuando este tipo de respuesta en realidad es una respuesta que solamente es verdad parcialmente. Hay una verdad que se ignora y que se desconoce en muchos lados, que es creo yo y considero la razón más fuerte, y esto es porque las iglesias, como los predicadores y los creyentes de este mensaje, estamos haciendo mal las cosas en cuanto al tema del mensajero William Branham. Estamos predicando mal el mensaje, estamos presentando mal al mensajero, y al hacerlo así estamos causando más tropiezo que bien.
Estamos estorbando más que edificando. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sin entrar en detalles, les diré que los cristianos que están fuera de esta doctrina, que no creen este mensaje, ven algunas de las cosas que creyentes del mensaje no podemos ver, que se nos hace o se les hace a muchas iglesias tan comunes. Pero cuando hablamos de bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, asambleas de Dios, cuaqueros, los mormones, testigos, cuando hablamos de cualquier movimiento, ellos pueden ver en nosotros tres cosas comunes que les afectan y son las siguientes. Lo primero, voy a referirme a lo que están haciendo las iglesias del mensaje de la hora y que ellos no ven mal, pero que los que no creen este mensaje sí lo están viendo mal. Lo primero, número uno, en sus sermones la Biblia es menos citada que los folletos del mensaje. Es común que en las iglesias del mensaje los sermones se prediquen basados en un folleto y en lugar de leer la Biblia se ponen a leer folletos. Esto es lo que es más común, lo que abunda en las iglesias del mensaje, exceptuando esta, y no sé si hay alguna otra, que tome cuidado de estas cosas. En algunos casos se abre solo la Biblia para abrir el culto. Una vez que se lee el pasaje de la Biblia, de ahí se empiezan a leer folletos, folletos y folletos. Segundo, se menciona más el nombre de William Branham que el de Jesucristo. Es algo tan lamentable, pero esto es la verdad. Se menciona durante una hora de predicación o durante una hora y media, dependiendo del tipo de sermón, el profeta William Branham, el siervo de Dios, el Hijo del Hombre, el mensajero de la edad, etc. Entonces esto también causa mucho daño porque se llega a presentar como la figura central del sermón a William Branham. Y lo tercero, las iglesias, este tipo de iglesias que creen este mensaje, están llenas de imágenes relacionadas a las enseñanzas de William Branham. Es común ver que estas iglesias tengan en sus paredes fotografías del hermano Branham, que tengan una fotografía de la nube, aquella nube que apareció en Arizona y fue fotografiada el 28 de febrero, del candelero que representa las 7 edades de la iglesia, la pirámide, etc. Estas iglesias están plagadas de imágenes por donde quiera. Entonces, cuando llega un cristiano que no ha escuchado este mensaje o quizás lo ha oído y ve todo esto, para ellos es de mucho tropiezo. Es confuso, es incluso difícil digerir la enseñanza, porque a veces no sabe uno ni dónde se metió. Uno piensa, bueno, todo esto que se está haciendo no será idolatría, no será una secta, etcétera. Ahora, nuestra pregunta, de todas estas cosas que se están haciendo en las iglesias del mensaje, a la luz de las Escrituras, ¿estarán bien? Yo tengo 2 cápsulas donde hablo sobre esto y he sido atacado muy duramente por hablar de estas cosas. Y en esas cápsulas, pues, incluso se me ha señalado como alguien que no cree ni predica este mensaje. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre estos puntos? No qué es lo que dicen los pastores, porque los pastores normalmente aprobamos lo que estamos haciendo. Usted sabe que en la opinión del hombre su camino es derecho. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer o no debemos de hacer tocante estos temas? Bien, la Biblia nos dice, escrituralmente hablando, que no debemos de hacer tropezar a nadie con lo que hacemos. Repita, ¿no debemos de hacer tropezar a nadie? En lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo que aunque tengamos libertad de hacer las cosas, no debemos de hacer nada que cause tropiezo a otros. Para esto,
Para entenderlo mejor vamos a hacer una distinción entre lo que no debemos de hacer como cristianos y lo que no conviene hacer como cristianos. Son dos reflexiones diferentes donde vamos a fundamentar la enseñanza de hoy. Repitan, lo que no debemos hacer como cristianos. Lo que no debemos hacer como cristianos. Ahora repitan, lo que no conviene hacer como cristianos. Lo que no conviene hacer como cristianos. Son cosas diferentes. Sí, son cosas que no debemos de confundir y debemos de tener en claro, porque llegado el momento en que uno confronta esta enseñanza, alguien puede decir dónde dice la Biblia que estoy mal. Cuando la Biblia habla de lo que no debemos de hacer como cristiano, ningún verdadero cristiano discute eso. Si la Biblia lo dice, es el acabose, es punto final. Si la Biblia dice no debemos de robar, un cristiano verdadero no discute eso. No debemos de adulterar, no debemos de mentir, no debemos de fornicar. Nadie discute lo que la Biblia prohíbe hacer. Pero aquí el asunto es que vamos a hablar sobre lo que no conviene hacer. No solo lo que no debemos hacer, sino lo que no conviene hacer como cristiano. En muchas ocasiones a los cristianos se nos permiten hacer ciertas cosas, pero la Biblia dice, pero si no conviene hacerlas, aunque puedo hacerlas, no debes de hacerlas. ¿Por qué no debemos de hacerlas? Porque no conviene y no es tanto por el hecho de que no pueda, sino no conviene hacerlas. El apóstol Pablo nos da 4 razones por las cuales no conviene hacer algo. La primera es porque no edifica. La segunda, porque causa tropiezo a otros. La tercera, porque puede dominarme. Y la cuarta, porque daña la conciencia de los débiles. Son 4 razones poderosas por las que no conviene hacer ciertas cosas. ¿Alaban a Dios? Repiten después de mí, porque no edifica. Porque causa tropiezo a otros. Porque puede dominarme. Porque daña las conciencias de los débiles. ¿Cuáles son las 2 frases que estamos usando como base para poder entender el tema de lo que no conviene hacer? Hay una distinción entre una y otra cosa que los cristianos pueden o no pueden hacer. A ver, que nos salve nuestro hermano Adán, es quien nos saca de los apuros. Para entender mejor hicimos la distinción de 2 cosas de los cristianos, hermano. Claro, usted hablaba la regla de que ningún cristiano puede o podemos discutir cuando la Biblia prohíbe ciertas cosas. Entonces son las cosas que la Biblia prohíbe que hagamos y las cosas que la Biblia no prohíbe que hagamos, pero son las que estamos conociendo que no nos conviene hacer. Correcto, estamos desarrollando todo esto para poder entender. Cuando la Biblia prohíbe hacer algo, un cristiano verdadero no lo discute. La cuestión está cuando la Biblia nos dice no conviene que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo ir a un partido de fútbol y puedo sentarme con mis amigos y platicar con ellos, y quizás ellos estén tomando alcohol y yo no. Quizás ellos estén maldiciendo y yo no. Yo puedo hacer esas cosas, pero no me conviene hacer esas cosas. Entonces hay cosas muy claras que no se deben de hacer y hay otras que se pueden, pero no son convenientes hacerlas. Vamos a tomar 3 escrituras para ver ahí esas 4 cosas. Habrá nuevamente 1 Corintios 6. Todas estas cosas fueron dichas por Pablo en el mismo libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6 dice en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna.
Y luego en el mismo capítulo, perdón, en el mismo libro, pero en el capítulo 8, dice en el versículo 9 al 13: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora pasamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 dice el apóstol Pablo en el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí encontramos en estas tres escrituras que Pablo nos está dando 4 razones por las cuales no conviene hacer ciertas cosas. Esto es más que claro. Bien, aquí es donde comienza a cobrar un poco de sentido el título de mi tema. Los creyentes del mensaje de la hora están haciendo cosas y están diciendo cosas que no conviene hacerlas. ¿Por qué no conviene hacerlas? Porque usted dígame, ayúdeme por favor. ¿Por qué no conviene hacer ciertas cosas en nuestras iglesias del mensaje? Porque causan tropiezos a otros. ¿Y qué más, hermana? Porque no edifican, porque pueden dominarnos, porque... Correcto. Porque... Sóplele, hermana, sóplele. Porque daña la conciencia de los débiles. Correcto. El problema, la discusión empieza con los hermanos cuando se les señala, es que ustedes no deben de hacer ciertas cosas. Y nos van a preguntar, ¿en qué te basas? Bíblicamente, en que lo que estás haciendo no edifica, no conviene y está dañando la conciencia de los débiles y aparte está dominando aquello a las iglesias del mensaje. No pueden ver esto los hermanos del mensaje porque forman parte de un sistema, una estructura que ya se estableció como modelo general en todas las iglesias del mensaje. Para muchos de ellos es normal estar haciendo algunas de las cosas que en un momento señalaré, verlas normal porque todas las iglesias del mensaje lo hacen, pero no se dan cuenta del daño que causan porque como ellos están encerrados en su círculo, a diferencia de su servidor, yo como un predicador itinerante, como un apologista, que estoy lidiando con estas cosas con los hermanos de las iglesias de la denominación, ellos normalmente nos están atacando, nos están diciendo, ustedes adoran a un hombre, y ese hombre es William Branham. Ustedes le dan más importancia a William Branham que a Jesucristo. Ustedes no leen la Biblia. Ustedes tienen folletos igual que los testigos de Jehová, que los mormones. Ustedes están constantemente ahí señalando esas cosas que ellos ven, pero las iglesias del mensaje no lo notan, ellos piensan que todo es normal. Para estos hermanos que no se dan cuenta del gran daño que están causando, recopilé algunos comentarios de diferentes páginas de internet y de algunos foros cristianos, de comentarios que nos dejan en predicaciones donde se habla del hermano Branham. Vea lo que la gente cristiana que no conoce este mensaje, que no conoce el ministerio de William Branham, opina sobre nuestras iglesias. Tengo aquí un comentario voy a mencionar los nombres, están ahí en el internet.
Rafa Beltrone dice, es evidente, relacionado a las iglesias del mensaje, que la intención del estudio del predicador es defender a Branham sin importar hasta dónde haya que reacomodar y distorsionar la Biblia. Este es el concepto de ellos. Norma Gray dice, a este hombre le falta revelación del Espíritu Santo de Dios y sabiduría que viene de lo alto. Su plática se basa mucho en la doctrina de un hombre y no de la palabra de Dios. Walter Wilka dice, han idolatrizado a Branham en vez de buscar a Dios de verdad y escuchan doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, Branham no puede ser Elías. Carol Rodríguez opina, ¿a cuál hombre debemos de creer? ¿A William Branham? ¿A los mormones? ¿A los sabáticos? ¿Por qué poner la mirada en esos hombres que según les aparecieron ángeles y les comisionaron? ¿Acaso creer en Jesucristo no es suficiente para nosotros? Esto y mucho más es lo que opinan las iglesias que no conocen nuestro mensaje, porque se están haciendo mal las cosas. Quien puede corroborar esto son hermanos y hermanas que vienen de otra iglesia del mensaje. Los que nacieron aquí pues no entienden mucho de lo que estamos hablando. Pero yo que recorro iglesias, ciudades y países, llego y nuestras iglesias tienen este sistema. Y yo no batallo, esto yo no lo estoy predicando por mí. Yo predico en esas iglesias, yo ayudo a estos predicadores con sus proyectos cuando los visito, cuando los asisto en algunas campañas que ellos hacen. Esto más bien lo estoy hablando en favor de aquellos hermanos que les está estorbando nuestro sistema de predicar o el sistema de ellos. Aunque yo entiendo que muchos de estos comentarios son malintencionados, otros son comentarios que hacen porque a ellos les dificulta el sistema que se está llevando en nuestras iglesias. Así que yo voy a hacer unas recomendaciones para ayudar a los cristianos de la denominación, para sanar la imagen de nuestro hermano Branham, que se le tacha como hereje, que se le tacha como un impostor, como un falso profeta, por culpa de nuestras iglesias y por culpa de los predicadores del mensaje. Estas recomendaciones son para ayudar a nuestros hermanos que están dirigiendo las iglesias y son recomendaciones. De ninguna manera intentaría yo imponer el sistema que se tiene que llevar en las iglesias. El Señor nos ha ayudado en esta iglesia. Como se dan cuenta, aquí no hay ninguna imagen, pero ¿cuántos creen en William Branham como profeta de Dios? Más fuerte para que escuchen en la radio. Porque muchos pueden pensar, no, este hermano está yendo en contra del mensaje, en contra del profeta. Nosotros lo predicamos en esta iglesia, lo leemos, tenemos nuestra biblioteca, donde están los sermones, la literatura del hermano Branham, pero lo que hemos roto, de lo que hemos escapado es de ese sistema que estoy señalando yo en este sermón. Bien, mis recomendaciones son sencillas, son 3 recomendaciones para los predicadores del mensaje. Mi primera recomendación para los predicadores es que traigan sus sermones solo con la Biblia. ¿Alguien trae un folleto del hermano Branham para ilustrar esto? Por favor, hermana. Si los predicadores del mensaje de la hora se abstienen de usar este folletito, yo ya lo he explicado. Este folleto que pareciera literatura extra a la Biblia, este folleto es un sermón que predicó el reverendo William Branham, pero que como fue predicado en inglés, fue transcrito en español e impreso. Pero este es un sermón igual como el que yo estoy predicando esta mañana, como el que predico cada domingo. Entonces se toma el sermón, lo traducen y lo imprimen y lo distribuyen. Entonces esto es como el equivalente a un bautista o pentecostal que en su iglesia su pastor predica el tema, él va y pide el sermón y lo escucha. Nosotros leemos los sermones de William Branham.
Pero yo les recomiendo a los predicadores del mensaje que mejoren el sermón que ellos prediquen, traigan la revelación que nos dio la luz de la enseñanza de William Branham, traigan esa revelación implícitamente en su sermón. Porque si ellos lo traen leído directamente de aquí, entonces ahí es cuando viene la confusión. Y dicen, ustedes tienen literatura aparte de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Cualquiera que le añada o cualquiera que le quite. Entonces, aquellas personas que vienen por primera vez a las iglesias del mensaje se confunden y dicen, ¿me vas a predicar la Biblia o me vas a predicar lo que dice tu libro? ¿Por qué esta desconfianza? Porque hay varias iglesias denominacionales que usan aparte de la Biblia otros libros, como por ejemplo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Ellos tienen la Biblia, pero también tienen un libro llamado el Libro del Mormón. Tienen la Gran Perla. Tienen literatura extra que cualquiera que ha leído la Biblia sabe que no podemos apoyarnos en algo fuera de la Biblia. Entonces esto se malentiende como un libro extra a la Biblia y no se entiende como un sermón. Así que yo les exhorto a nuestros hermanos a que lean la Biblia y usen la Biblia durante todo su sermón y que esto se predique dentro del sermón, no leído directamente del folleto. Yo anteriormente tenía este sistema, hace muchos años yo tomaba un folleto y lo leía también. Por muchos años esta iglesia comió así, pero después comprendí el daño que yo estaba causando. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que viene aquí, que es una enseñanza bíblica y que a mí me ayuda a entender mejor las Escrituras, yo eso lo incluyo en el sermón que predico y ya no hago batallar a las personas. Yo sé que quien conoce bien el mensaje que predicó nuestro hermano Branham va a identificar si yo estoy predicando o no el mensaje. Entonces yo no necesito leerlo del folleto, yo nada más lo memorizo y lo incluyo ahí. De vez en cuando, muy de vez en cuando llego a decir cómo lo enseñó el mensajero o cómo lo citó el profeta. ¿Alaban a Dios? Ahora ustedes díganme por qué no leo el folleto. ¿Porque me avergüenzo de él? ¿Porque estoy inseguro? Que yo diga, Dios mío, no vaya a salir algo aquí que no es bíblico. ¿Por qué razón? A ver, tráigame el micrófono aquí, nuestra hermana Isabel otra vez. Ella está aquí porque ella sabe por qué razón. ¿Por qué crees que no uso el folleto, hermana? Porque dicen que yo me avergüenzo de leer directamente del mensaje. ¿Por qué razón, hermana? Porque hace tropezar a otros. Exactamente. Y la Biblia dice que hay cosas que no conviene hacerlas porque puedo hacer tropezar a otros. Y dice Pablo, y si tu hermano te ve comer carne, tú puedes comer carne y puedes hacerlo frente a un ídolo. Pero tú tienes libertad de hacerlo, tu conciencia es fuerte, pero vas a lastimar a otros. Entonces, ¿qué hacemos? Para no hacer lastimar a los demás, su servidor no usa un folleto y yo predico y uso solamente la Biblia. Para no hacer tropezar a otros. ¿Alaban a Dios? Entonces, no es porque su pastor se avergüence, no conozca el mensaje, no es porque su pastor vaya a sentirse inseguro y qué tal si leo algo que no está acorde a la Biblia. Cuando ya se nos ha revelado que William Branham es un verdadero profeta y que fue respaldado por Dios, nosotros sabemos que todo lo que él habló es conforme a las Escrituras. ¿Alaban a Dios? Porque dice el Señor Jesucristo que el que viene de Dios habla las palabras de Dios. Segundo consejo para nuestros hermanos. Ojalá puedan tomarlo como una sugerencia, repito, no estoy imponiendo, yo no soy nadie para decir cómo debe de conducir cada quien su iglesia, es que los predicadores centren sus reflectores en el Señor Jesucristo y no en el hermano Branham.
También esto es un error, yo lo considero un error, que en una predicación se esté mencionando minuto tras minuto, cada 10, 15 minutos, nuestro hermano Branham, el profeta, el mensajero de la edad, el candelero, Malaquías 4:5, el Elías, etc. Yo entiendo que el hermano Branham cumple todas esas escrituras, pero nuevamente, los cristianos que están acostumbrados a ser enseñados con pura Biblia y que saben que el personaje central de toda la Biblia, el papel estelar, la superestrella, el campeón de campeones, el más grande que puede existir, el incomparable es el Señor Jesucristo. Yo espero que los hermanos del mensaje entiendan que los cristianos tienen a su principal figura, como yo también la tengo, que es Jesucristo en primer lugar, pero ellos cometen un error al estar mencionando cada rato William Branham, William Branham, William Branham. Entonces llega un momento en que los cristianos dicen, ¿a quién adoran? ¿A quién siguen? ¿Quién es la piedra angular de su doctrina? Bueno, para nosotros en esta iglesia es Jesucristo, pero para ellos es William Branham, porque es a quien están citando en todo momento y a toda hora. Entonces, parece ser que en lugar de acercarlos más a la restauración de la doctrina, los alejan más. Porque también las iglesias que tienen un profeta, pues también hacen mucho énfasis en su profeta. Por ejemplo, nuevamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen al profeta José Smith y por cierto también conciertos parecidos al ministerio del hermano Branham, porque a José Smith también se le apareció un ángel y también trajo una revelación especial. Entonces ahí es donde viene la confusión. El que se esté mencionando constantemente el nombre del hermano Branham pareciera que él es el centro de nuestra doctrina. Pero los preciosos hermanos no lo entienden. Y también de igual forma soy malinterpretado. ¿Tú te avergüenzas de William Branham? Me lo han dicho en mis giras. Hermano, usted se avergüenza del profeta. Yo no lo oigo hablar del profeta en sus sermones. Yo les he tenido que decir, en ocasiones perdiendo un poco la paciencia, le digo, pero qué absurdo. ¿Cómo pueden decirme que yo me avergüenzo? Si soy el único, escúchenlo bien, no soy el segundo ni el tercero, soy el único apologista en todo Latinoamérica que defiende este mensaje. Soy el único. Hay muchos pastores que suben material al internet donde hablan de William Branham, hablan sobre sus mensajes, pero soy el único apologista que he retado a los pastores y a las denominaciones a que demuestren que William Branham es un falso profeta. Y hasta ahorita pocos me han aceptado el reto. ¿Cómo podemos conciliar el que yo me avergüenzo cuando yo mismo lo estoy defendiendo? Más bien, yo no cito constantemente su nombre. ¿Por qué razón? Porque no edifica. Porque no edifica. No edifica. Fíjense bien. En las predicaciones de estos preciosos hermanos, se pasan, de la hora del sermón, se pasan 10 minutos hablando cuando el hermano Branham se fue a casar. 10 minutos cuando el hermano Branham regañó a sus hijos o habló con su esposa. 10 minutos cuando el hermano Branham fue a viajar a ultramar. Entonces, ¿en qué le puede edificar a los cristianos que no conocen esta enseñanza en que yo les hable de que el profeta, el hermano Branham, le gustaba ir a pescar, que le gustaba cazar, que tenía su museo? Gran parte de su sermón lo invierten hablando de la vida de nuestro hermano. Eso no edifica. Es más, no solo no les edifica a los nuevos, a veces ni a nosotros nos edifica. Es bonito, yo reconozco que es bonito conocer sobre la vida de un hombre de Dios como lo fue el hermano Branham. Sí, yo lo admiro. Yo quisiera ser como él en muchos sentidos, pero si hablamos espiritualmente, eso no edifica. Entonces, ¿qué es lo que edifica aquí?
porque aquí vienen esos testimonios de su vida, su familia. Entonces, ¿qué es lo que edifica aquí? A ver, allá el micrófono con nuestro hermano Bet. Si no nos edifica ciertas cosas, entonces, ¿qué es lo que nos edifica de aquí? Lo que nos edifica es la enseñanza por medio de la palabra del Señor, que el profeta nos lo explica y nos lo trae a la iglesia. Exacto. Eso es lo que nos edifica. Correcto. Ahora, para nivelar, no nos avergonzamos tampoco, ni tampoco nos es indiferente. Que alguien diga, fíjate que el hermano Branham vino a México. Ay, qué bueno, pues a mí al saber, si yo hubiera vivido en los días de Pablo, hubiera estado encantado en caminar a un lado de Pablo, saber de Pablo. Si hubiera vivido en los días de Ireneo, de Martín de Troas, de Colombo, de Wesley, Lutero, a mí me hubiera gustado, como un predicador y creyente, estar a un lado de esos hombres, conocerlos, tratarlos. También me hubiera gustado saber personalmente del hermano Branham. ¿Por qué? Porque es un hombre que admiramos por su consagración, por su ministerio, etc. Pero hay ciertas cosas que para ustedes no les van a edificar. Ustedes vienen aquí a ser edificados a la iglesia. Entonces, si hay ciertas cosas de la vida del profeta, yo prefiero que si a ustedes les interesa, ustedes lo lean directamente, lo escuchen directamente. Pero como pastor tengo que escoger lo que a ustedes les va a edificar de la enseñanza. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Tercero, predicadores y cristianos limpien sus iglesias de todas las imágenes. Esa es mi recomendación. Repito, es una sugerencia, no estoy imponiendo. Cuando los cristianos que nos visitan de las denominaciones ven en nuestras iglesias todas esas fotografías, y ven en la iglesia una pirámide, usted sabe que en la enseñanza de la estatura del varón perfecto que predicó William Branham, él se apoyó en un dibujo de una pirámide que tiene 7 peldaños y esta está basada en 1 de Pedro capítulo 5, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Ahí están las 7 virtudes que un cristiano debe de tener. Entonces, para ilustrar esta enseñanza, William Branham hace una pirámide y pone en la pirámide 7 peldaños y mero arriba una piedra angular, que es el Espíritu Santo. Esa imagen, esa fotografía está en muchas iglesias. Y a mí me han dicho cristianos cuando ven esa pirámide, probablemente ustedes tengan una doctrina esotérica. Porque sucede que la pirámide se usa también con esta logia de los masones. Ahí aparece una pirámide. En las enseñanzas egipcias, principalmente los dibujos, las ilustraciones y la doctrina también esotérica está basada en una pirámide. Entonces, todos esos dibujos que no se han explicado y sin embargo que están en las iglesias, están en los muros de Facebook de los hermanos del mensaje, todo eso causa mucho daño y causa confusión. La nube también, que es una fotografía que abunda mucho en las iglesias. Hay iglesias en Latinoamérica que tienen la fotografía de la nube de todo, llena casi todo lo que es la plataforma donde está el púlpito. Yo no estoy en contra de eso, repito, pero escuchen lo que opina Walter Willett, también, que es un hombre que hace muchos comentarios, o es un hermano más bien, sobre los que seguimos a William Branham. Dice, ¿son solo seguidores del hombre? Eso demuestra que sea Jesús, o sea, refiriéndose él a la nube, si ve una nube en forma de elefante o de cerdo, ¿qué diré? ¿Que los cerdos vuelan? Por favor, no sean necios y analicen más bien. Han hecho de esa nube una idolatría poniéndola en sus altares. ¿No hacen eso también los católicos? Todo esto es lo que opinan las personas que no entienden esto. Por eso,
Yo recomiendo que se limpien las iglesias de imágenes, porque si usted sabe que el católico es el pecado más grande que comete y es de lo que más se condena del cristianismo hacia el catolicismo, lo que más se condena es la idolatría. Así que el tener cualquier imagen no es idolatría, pero se interpreta como idolatría. Incluso hay una imagen muy famosa en el mensaje, que es la que más se publica, es el hermano Branham, que tiene una luz en su cabeza. ¿Sabe cómo la confunden? La confunden como si el hermano tuviera una aureola, como si fuera un santo católico. Nuevamente, necesito repetir esto porque soy muy malentendido. No me estoy avergonzando de la foto. No estoy diciendo que eso está mal. ¿Está mal tener las fotos? No. Entonces, ¿por qué hablo en contra de eso? Hermana Mari, porque no conviene. No está mal, no está prohibido, pero no conviene. Porque estamos desatando la blasfemia entre los cristianos. Esa foto es muy blasfemada, no por culpa de la foto, mucho menos del hermano Branham, y mucho menos del Espíritu Santo, que esa luz confirmó que él era el profeta de Dios. Si yo acabo de explicar eso en el programa de radio que tenemos, Pregúntalo aquí, y yo demostré por la Biblia cómo es que el hermano Branham fue confirmado de muchas formas, entre ellas aquella nube que se fotografió y la luz que aparece sobre su cabeza, son vindicaciones sobrenaturales de Dios de que él es su profeta. Pero la cuestión está aquí, es que aparecen las fotos, no hay una explicación, llega la gente, ve la foto y idólatras. Ah, mira, igual que los santos católicos, confunde, causa tropiezo. Como estos mensajes salen en internet y están llegando a muchas partes, quiero que vean la foto a la cual me refiero. Esa es una de las muchas fotos que circulan en nuestras iglesias y que lamentablemente, al ser colocadas ahí sin una explicación, en lugar de que uno diga, ay, sí, eso es una prueba de que el hermano Branham era un hombre de Dios, más bien hay cierto rechazo, cierta desconfianza. Por ejemplo, el pastor Antonio López, que nos visita en 15 días, él, antes de recibir este mensaje y antes de ser un predicador, él fue el predicador de la Iglesia Apostólica. Él fue un predicador por años en la denominación de los apostólicos. Antes de que él recibiera este mensaje, ya le habían hablado y él rechazó. Eso él me lo compartió a mí, me dijo, a mí ya me había hablado tal pastor de tal lugar, me estuvo hablando, pero yo rechacé. Pero él me dijo, yo rechacé por razón de que a mí me hablaron del mensajero y nunca me hablaron del mensaje. Cuando yo leí el mensaje fue cuando quedé conquistado, el Señor me atrapó a través de la revelación, pero cuando me hablaron del mensajero, pues yo decía lo que todos dicen, idólatras, adoran a un hombre, sirvan a un hombre, siguen a un hombre. Entonces, en este tiempo donde hay tantas religiones, es cuando más debemos de pisar con cuidado. Tenemos que andarnos con mucha prudencia. Y yo no critico, ni juzgo, ni menosprecio a los hermanos que rechazan al hermano Branham, si es que no se les explicó bien. Por el contrario, les doy la razón. Que digan, ¿y qué si es un falso profeta? Y si es un falso profeta, todos tienen que velar por su alma. ¿Alaban a Dios? De vez en cuando, intentando pellizcar la conciencia de ustedes, yo también les he dicho, ¿y qué si yo soy un falso predicador? Hay muchos falsos predicadores. El Señor Jesús dijo, habrá ciegos que guíen a ciegos al hoyo. Si yo soy un falso predicador y usted no tiene buen conocimiento de la Biblia, yo me lo voy a llevar al infierno. Usted se va junto conmigo. Por eso usted debe de verificar mis enseñanzas, constatarlas con las Escrituras.
Porque yo me esmero por basar todo lo que predico en base a la Biblia. Y le puedo decir que tengo muchos críticos y enemigos, pero tengo pocos adversarios que puedan demostrarme con la Biblia que estoy enseñando equivocadamente. Observen esta foto, esta es a la que me refiero. Esta fotografía fue tomada en 1950 y esta luz que aparece aquí arriba es la luz de un ángel que visitaba al hermano Branham. Esta fotografía es la única fotografía para ese año, para 1950, la única fotografía sobrenatural que existía en aquel tiempo, la única, donde se había fotografiado un ser sobrenatural. Esta fotografía fue investigada por un investigador que trabajaba para el FBI, Lacey, verificó si la fotografía había sido editada y él demostró que la luz que aparecía sobre la cabeza del hermano Branham era una luz sobrenatural. Bien, esta fotografía nosotros la honramos, respetamos, pero causa mucho tropiezo cuando se coloca en las iglesias y no hay una explicación previa, principalmente para las personas nuevas. Bien, pues preparo mi cierre, hermano, por cuanto estas cosas se están haciendo en las iglesias del mensaje y están causando tropiezo, escándalo, confunden, están dañando. Yo vuelvo a reiterar, solo estoy exhortando a las iglesias del mensaje que entiendan que esto no conviene hacerlo. No estoy diciendo que están mal al hacerlo. No dije están mal al leer el folleto, están mal al tener sus imágenes, están mal al hablar del hermano Branham. Estoy diciendo que no conviene hacerlo. Es por eso que yo no tengo imágenes, no leo el folleto y muy distanciadamente llego a mencionar el nombre del hermano Branham. Y a veces ni siquiera lo menciono como profeta. ¿Cómo lo menciono? Como el reverendo Branham. El reverendo es un título que se le da a cualquier predicador. Entonces, porque es un hecho que el hermano Branham era predicador, pero a veces lo que se discute es si es o no profeta. Bueno, para que no batallen, lo cito como reverendo, en otras ocasiones sí lo cito como profeta o como el mensajero. Así que, aunque seré juzgado duramente por muchos, no pretendo yo atacar a las iglesias. Este tema no es para atacar a las iglesias del mensaje. Tampoco es para decirles, dejen de hacer o hagan esto, sino es para que analicen. Para que analicen lo que estamos haciendo mal y puedan diferenciar entre lo que no conviene hacer y lo que no deben de hacer. Lo que no deben de hacer ya lo saben, pero ahora quisiera que entendieran lo que no conviene hacer. Vamos a ayudarles a decirles por 4 razones no conviene hacerlo. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Por esas razones, estos puntos que yo expliqué no conviene estarlos haciendo. Pónganse de pie, hermanos. Esto es, hermanos, esto es un problema mundial. Esto no solamente es los lugares que yo he estado, en algunos países aquí en Latinoamérica o ciudades en México. Esto es un problema mundial y yo espero que nuestros hermanos no me malinterpreten, sino más bien que ellos entiendan. Yo toqué este tema ahora que estuve en Chihuahua, antes de la predicación, antes de visitar la iglesia donde prediqué, en Ciudad Juárez. Me reuní con 3 pastores y un ministro y tocamos este tema y los hermanos lo recibieron bien, pero lamentablemente la mayoría lo toma mal. Piensan ellos que yo soy quien quiero establecer el sistema en que deben de conducir sus iglesias. No, Dios me libre de querer imponerme como el ejemplo. Muy bien, hermanos, vamos a quizás no a orar por nosotros. Nosotros tenemos en orden esto. En base a este mensaje creemos que estamos haciendo lo correcto. Más bien vamos a orar por nuestros hermanos en las iglesias. Incline su rostro para que pueda usted interceder
diga, Señor, si esto puede ayudar a nuestros preciosos hermanos de otras iglesias, permite que les llegue este mensaje. Señor, queremos pedirte que si este mensaje que he preparado con una preocupación por mis queridos hermanos de las iglesias del mensaje de la hora, que he preparado con la intención de poner en sus conciencias la carga de que algo se está haciendo mal. Si este mensaje les puede ayudar, por favor, Señor, permite que lo puedan llevar a cabo. Tal como lo expresé durante mi sermón, Señor, esta es una sugerencia a nosotros de una manera personal, de una manera local en esta iglesia, nos ha ayudado mucho. ¿Quién mejor que tú conoces nuestros corazones y nuestras mentes? Y tú sabes que nosotros no nos avergonzamos de tu profeta. No nos avergonzamos de lo que él predicó. No nos avergonzamos de su vida, de las fotografías, de los videos que se grabaron. Por el contrario, Señor, honramos su ministerio, honramos su memoria, honramos su vida. Pero, Señor, tal como se explicó de principio a fin, se están haciendo cosas que no convienen hacerlas. Señor, si esto puede ayudar a alguien, permite que este mensaje llegue a donde tú tienes personas que lo tomarán y lo interpretarán de la manera correcta. Y no tanto, Señor, como un ataque o una agresión. Sé que aún así, con todo el cuidado que traté de presentar en mi exposición, habrá quien me malentienda. Pero, Señor, tú conoces que lo único que quiero es que este mensaje y tu profeta no sea blasfemado. Por el contrario, que se siga predicando el mensaje y a su tiempo, Señor, que se hable con detalles del mensajero de la hora, pero que lo hagamos con sabiduría. Señor, nos sentimos honrados porque nos has dado mucho en esta iglesia. Y por eso te damos a ti la alabanza y la gloria por siempre, porque has sido bueno. Señor, aquí habrá algunos a quienes tú has predestinado para que puedan tomar este tema y explicarlo a los hermanos que allá afuera nos han confundido, a pesar de que no tenemos todo eso, pero ellos creen que nosotros adoramos a un hombre, seguimos a un hombre, honramos a un hombre y no a Jesús. Señor, prepara a tus siervos, a tus siervas, para que ellos puedan desmentir lo que se dice de nosotros. Y para que podamos, Señor, probar que esta es una iglesia 100% bíblica. Aunque no hemos podido vivir a la altura del Evangelio y eso nos pone muy mal, aún así, Señor, somos una iglesia del Evangelio completo. Creemos tu palabra de principio a fin. Honramos, Señor, tu palabra, y para nosotros en esta iglesia tú eres el personaje central, Señor. Tenemos a nuestro hermano, precioso hermano William Branham, tan solo como un profeta, como lo fue Ezequiel, Isaías, como un predicador, como un apóstol, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. Para nosotros solo es un conducto. Y bendecimos tu vida por haberlo enviado en nuestra época, Señor. Gracias, Señor, te damos por lo que hoy nos has revelado. Permítenos, Señor, retenerlo para que en su tiempo podamos sacar este estudio y explicarles a otros y puedan venir con libertad, no solo a esta iglesia, sino a otras iglesias del mensaje, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste el día de hoy. A ti la honra y la gloria por siempre, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.